Hace 2 millones de años aproximadamente, el Homo erectus llegó a un punto álgido en su evolución. Aprendió a caminar y a correr, lo que aparentemente les permitió recorrer África y Asia a pie. Hoy estamos en una era donde la humanidad por primera vez en su historia está experimentando lo que los especialistas han descrito como sedentarismo extremo. La revista de la Asociación Médica Estadounidense publicó un estudio que revela que los adolescentes pasan en promedio 8.2 horas al día sentados. Y esto suena mal, yo sé, pero suena peor si les digo que el estudio es del 2016. Desde la pandemia, se estima que las horas promedio de un adolescente oscilan en 13 horas diarias en videojuegos y otras actividades virtuales. Es más, el uso prolongado de dispositivos móviles ha generado lo que se conoce como síndrome de cuello de texto. Sí, este dolorcito casi crónico que sentimos por estar en una mala postura por mucho tiempo. Y supongo que ya se han dado cuenta lo mucho que ha afectado a nuestras vistas. Pero es que independientemente de todo eso, el mundo virtual es fascinante. O sea, tenemos acceso a plataformas que nos prometen convertirnos en millonarios en unos cuantos meses, nos conectan con personas alrededor del mundo y nos pueden convertir en celebridades virales de la noche a la mañana. Tenemos todo un universo a nuestro alcance. Y a mí personalmente me encantan las experiencias inmersivas. Pero la verdad es que no soy fan de los efectos que está causando en nuestras generaciones. Y cuando entendí esto, supe que si la virtualidad iba a ser parte importante de mi vida, entonces no quería una virtualidad estacionaria y sedentaria. Quería una virtualidad distinta, quería una virtualidad que me permitiera caminar, que me permitiera explorar el entorno, encontrar la información virtual de una forma distinta. Pero, ¿qué podía hacer yo al respecto? Una diseñadora desempleada por la pandemia, que ni siquiera era programadora, no tenía un equipo de trabajo y probablemente estaba apuntando muy alto en pensar en resolver un problema de tecnología. Pero la verdad es que en vez de estarme cuestionando a mí misma, decidí cuestionarme otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué cada vez más pareciera que el desarrollo de tecnología móvil y su contenido se enfoca en aumentar la interacción con sus dispositivos a costa de reducir nuestra interacción con el entorno? Y, a ver, yo entiendo que la solución no está en que eliminemos los teléfonos y las computadoras, pero ¿por qué no pensar en una forma en que podamos unir los dos mundos, el real y el virtual? Una forma en que podamos explorar nuestro entorno y la virtualidad al mismo tiempo. Y aquí, la realidad mixta juega un papel importante en esta historia. Y bueno, es cierto, no lo podía hacer sola y sí, necesitaba un equipo de trabajo. Pero bueno, lo solucioné contactando a algunos amigos, unos colegas y les presenté esta idea. Oigan, ¿y si llevamos la virtualidad a otros espacios? ¿Y si llevamos la virtualidad a los espacios que nos rodean? O sea, imagínense esto. Imagínense lo que podríamos descubrir en nuestro entorno por medio de nuestros teléfonos. Información, entretenimiento, instrucciones para encontrar una oficina dentro de un edificio, los horarios de los buses, etcétera, un montón de cosas. Por dicha, algunos tomaron la sabia decisión de subir a bordo del barco de la incertidumbre conmigo. Y bueno, y es que la incertidumbre y lo impredecible tienen una historia bastante curiosa conmigo. Y bueno, lo que les voy a contar pareciera no tener sentido, pero es que yo siento como que de alguna forma sí. Y es que yo tengo el arte integrado en mi vida. Lo que me llevó a algún momento ser una ilusionista, mentalista para ser más precisa. Y parte de ser mentalista es dar la ilusión de que lo puedes predecir todo, de que todo lo tenés bajo control.
cuando en realidad lo que estás haciendo es llevando un training para convertirte en una experta en improvisación, que no es mi caso todavía, pero, o sea, yo siento como que eso de algo me tuvo que haber ayudado porque, wow, que innovar en tecnología es una de las cosas más impredecibles que he hecho en mi vida. Ahí sí es cierto que se necesitan habilidades para improvisar y resolver. Y a pesar de que en este camino de desarrollo tecnológico nos encontramos con varias dificultades y con un montón de cosas impredecibles, la verdad es que, ¿saben qué? Ahora me doy cuenta de la importancia que tiene aprender a emprender o innovar con un propósito. Porque a pesar de todas esas dificultades y obstáculos que nos encontramos, el propósito siempre fue más fuerte que la frustración. Y a pesar de después de meses de prueba y error, estábamos convencidos de que podíamos ser parte de una revolución. Y digo parte porque en este camino nos dimos cuenta de que somos un gremio pequeño, pero que está por todo el mundo. Y estamos enfocados en el mismo objetivo, en cómo revolucionar la virtualidad y sacarla de las computadoras y llevarla a otros espacios. Es más, en cada continente existe un grupo de amigos, una startup, un departamento experimental de alguna empresa que está buscando cómo llevar la virtualidad a otros espacios. Y Costa Rica no fue la excepción. Aquí finalmente logramos desarrollar una aplicación de realidad mixta geolocalizada, una tecnología que nos permite utilizar nuestros teléfonos para explorar el entorno y encontrar experiencias virtuales en ellos. Pero ¿saben qué? Esto se los quiero mostrar, porque esto va a ser cada vez más común en nuestras vidas en los próximos años. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Esto es solo el inicio de un largo camino que nos queda por recorrer, porque transformar la virtualidad en experiencias interactivas con el entorno va a ser nuestra puerta a la revolución de los espacios interactivos. Muchas gracias.